Buenas tardes. Bueno, ya el doctor Sergio Sánchez y el doctor Cuadros les hablaron de la capacidad intrínseca, que es una propuesta que incluye 5 dominios, dentro de los que está cognición, locomoción, psicológico, uno que se llamó vitalidad y que hemos ido mejorando su definición, y el sensorial. En este metaanálisis que les presento de López Ortiz, lo que hicieron fue analizar esta capacidad intrínseca, cómo se estaba evaluando, ver las pruebas más comunes y las que tenían mayor idioma, en idiomas y mejor sensibilidad y especificidad. Y entonces para la psicológica nos proponen el CESD, para la cognitiva el Minimental, para vitalidad el Mininutri, sensorial, audición y visual reportado por el paciente, y para locomoción la prueba de SPPB. Y como les mostró hace ratito el doctor Sergio Sánchez, dentro de la comunidad de COSFAM nosotros tenemos todas esas pruebas, entonces podíamos hacer el análisis de acuerdo a este nuevo estudio, ¿no? En este nuevo estudio el beneficio que vimos fue que hay una categoría intermedia, ¿no? Entonces esta categoría intermedia de capacidad intrínseca nos habla de la categoría en la que podemos hacer una intervención, en donde todavía no están en el punto de no retorno, en el que ya tienen la capacidad física alterada. Y bueno, lo que obtuvimos en la muestra del 2022 de COSFAM fue que el 83.2% estaban en este intermedio, en esta capacidad en declive. También vimos que dentro de estos 5 dominios, vimos que de los que podíamos intervenir y que tal vez están ahí que podemos hacer, son los que están en medio, son los afectados, y si ven es el de locomoción. Y el sensorial es importante, no vamos a hablar de ese hoy, pero es visión y audición. Entonces es algo fácil de intervenir. Muchos de los pacientes no traen aparato o no traen lentes, entonces sería algo muy fácil de intervenir, pero bueno, son de las cosas que pudimos ver al evaluar la capacidad intrínseca con esta fórmula. Entonces, este estudio es del 2022 y este también que les presento es del 2022, en donde se publica un artículo de postura de la OMS en el que promueven o proponen nuevamente estas 5 capacidades. Y si ven abajo le ponen vitalidad, y en vitalidad en realidad están todos los sistemas biomoleculares, ¿no? Entonces está todo lo que pasa en el individuo, pero a nivel más fisiológico y muy, muy biomolecular. Y si recuerdan, en la primera presentación del doctor Cuadros, él ponía ahí en su cuadrito de capacidad intrínseca, había un cuadrito en medio que ponía genética, ¿no? Ese artículo o esa presentación es del 2017. Aquí en el 2022 ya lo ponen como algo más complejo, no nada más que está ahí, ¿no? Y que puede involucrar o influir sobre varios procesos biomoleculares. Entonces, en ese sentido, a todo esto de vitalidad, ya se había propuesto unos hallmarks of aging, a lo que desgraciadamente no he encontrado traducción al español, pero esta propuesta de marcadores de envejecimiento se hizo desde el 2013, pero en el 2022, en este mismo año, se empieza a proponer más marcadores y se ponen 3 reglas, ¿no? Que estos marcadores tienen que manifestarse asociados a la edad, que si los manipulamos experimentalmente aceleren el envejecimiento, y que, por último, puedan detener o revertir el envejecimiento mediante intervenciones terapéuticas, ¿no? Entonces, la definición es muy parecida a la de un biomarcador, pero no se define como biomarcador, ¿no? Es un hallmark de envejecimiento, y proponen todas estas que no voy a tocar detenidamente por cuestiones de tiempo, pero bueno, proponen 3 nuevas de las que no estaban propuestas en el 2013, y todos son procesos biomoleculares. En cuanto a capacidad intrínseca y biomarcadores de envejecimiento, Los 2 propuestas que hay son con inflamación, ¿no? Entonces, en esta propuesta o en este artículo de Lu y en este otro que también es de Lu, del 2022 y 2023,
En esta ven que estos marcadores de inflamación suben y bajan dependiendo de en dónde está el sujeto, ¿no? Pero es un estudio transversal. Y la única asociación es esa, ¿no? Que sí hay una asociación con inflamación. Y después, el año siguiente, me imagino que con la misma población, el mismo autor presenta este trabajo en el que lo hace ya longitudinal y dice que la interleucina 6 favorece el que la persona mayor pase a una capacidad intrínseca mejorada, digamos, que pierda efectos, ¿no? Y las otras que están más relacionadas, o las otras moléculas que encuentran asociadas, están más involucradas en una inflamación sistémica y en actividad de la mitocondria. Ahora, ¿qué teníamos nosotros de la COSFAM? Teníamos de estos hallmarks of aging, nosotros tenemos inflamación, que lo hizo el doctor Juan Manuel Vargas Morales, teníamos telómero de la doctora Vanessa González Covarrubias, daño al DNA de la doctora Nadia Rivero Segura, disbiosis de la doctora Berenice Palacios Gutiérrez y epigenética del doctor Juan Carlos Gómez Berján. Todos ellos hicieron estudios independientes dentro de la COSFAM y obtuvieron dinero de manera independiente para hacer estos estudios. Entonces, como sabrán, cada uno de estos, sobre todo el de epigenética, son muy caros. Entonces, lo que quisimos hacer fue, de todo esto, cómo lo podíamos asociar a capacidad intrínseca, que era el tema que nos estaba sugiriendo la OMS y el tema que se había aprobado dentro de nuestro grupo de trabajo como algo donde podíamos intervenir. Entonces, nosotros lo que pudimos ver fue que con la proteína C reactiva y viendo inflamación sistémica, sí veíamos un incremento de acuerdo a la capacidad evaluada, ¿no? Si estaba estable, en declive o ya pérdida de capacidad. Vimos una disminución en la longitud del telómero y no vimos diferencias en el daño a DNA o MDA, pero quiero hacer énfasis en la N de cada uno de los estudios, porque, por ejemplo, en el daño al DNA solo tenemos 53 muestras, ¿no? El daño a DNA es complicado, lo hicimos con el estudio de Cometa. No es complicado, sino que hay que extraer, no es solo extraer sangre, hay que extraer las PBMCs, y eso influyó en que tuviéramos pocas muestras, pero bueno, es un inicio, es un trabajo preliminar de nuestra población, ¿no? Mexicanos. Entonces, lo que pudimos ver con estas diferencias y un poco a futuro es que sí, la proteína C reactiva, el telómero están muy involucrados, pero también vemos una tendencia a que el daño al DNA está incrementado, y las mediciones de peroxidación de lípidos, que son uno de los efectores del daño al DNA y del acortamiento telomérico y que hicimos en el laboratorio del doctor Cruz, también parece que está incrementando conforme a la pérdida de capacidad. Entonces, estos son los marcadores que teníamos como de suero, pero además con la doctora Berenice Palacios pudimos hacer un análisis preliminar, esto es muy preliminar, pero pudimos ver que hay una disminución no significativa del número de especies en la microbiota. ¿Qué quiere decir esto? Ya sabíamos que había una disminución en el número de especies o en la riqueza en la microbiota en el envejecimiento, pero dentro del mismo envejecimiento estamos viendo que hay una disminución aún mayor en los pacientes o en las personas en las que vemos la capacidad disminuida. Y también en el recuadro de la derecha, que también es complicado de leer, pero bueno, también se ve que cambia la abundancia de cada una. Si ven, como que el tamaño de los colores cambia, ¿no? Entonces, sí vemos un cambio que no hemos podido analizar con detenimiento. Vamos a poder llegar hasta la especie específica, lo cual nos va a ayudar a ver también si esas especies y esta parte de nutrición y probióticos podría llegar a ser una herramienta de intervención en estos personas mayores. Y por último, algo que no nos esperábamos, queríamos algo más espectacular en los cambios epigenéticos, pero también nos falta revisarlo. Aquí tenemos alrededor de 200 relojes epigenéticos, son el mayor número de relojes epigenéticos de mexicanos. Y no vemos cambios en todos los relojes que hay hasta ahora y que pudimos calcular. No vemos cambios entre las categorías de capacidad intrínseca y esta edad epigenética, digamos. Entonces, lo que sigue aquí, junto con el doctor Juan Carlos, es hacer un IWAS
para ver si hay cambios epigenéticos no asociados a los relojes epigenéticos, pero que sí están asociados a estas diferentes etapas de la capacidad intrínseca, ¿no? Y bueno, entonces, al final el objetivo es unir estas dos partes, que si ven hasta la forma de presentarlas son súper similares, y una es cómo lo ve o cómo lo vive el paciente, y la otra es lo que podemos ver a nivel biológico y que nos podría ayudar ya a encontrar biomarcadores. No me atrevo a decir que ninguno de los que les presenté son biomarcadores, pero bueno, esa es la idea, esa es la propuesta, pero pues se necesita mucho dinero y todavía no nos lo dan. Pero bueno, muchas gracias. Bueno, perdón, agradecer a todos los que nos han apoyado porque ha sido una increíble colaboración de muchas instituciones, y del lado izquierdo, pues todos los que nos han apoyado económicamente, del lado derecho todos los investigadores y asociados que nos han ayudado hasta ahora. Muchas gracias.